Francisco y Madero. Ven a disfrutar de la música norteña y música ranchera. Habrá antojitos mexicanos, comida y mucho más. Cooperación 100 pesos. Dios los bendiga en esta hermosa mañana, estimados y amados hermanos y amigos que por medio de este medio informativo de difusión estamos, gracias a Dios, compartiendo con ustedes algo de lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones por medio de su palabra. Somos sus hermanos Lino Zapata y José Salazar García al aire, en una emisión más de su programa Suena el Chofar, el címbalo y el salterio, la música en el ministerio. Hoy seguiremos tratando el tema de el soldado de Dios. Muy importante la formación como soldados de Cristo para toda aquella persona que se encuentre enfocada, trabajando, realizando o preparándose para un ministerio, y toda aquella persona que decida llevar una vida cristiana agradable a Dios y ser de bendición para toda aquella persona que se cruce en su camino. Y bueno, el subtema va a ser antecedentes penales. Vamos a estar disertando sobre esta cuestión y vamos a apoyar nuestra base bíblica en los capítulos 6 de la carta a los Efesios y el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios. Y bueno, voy a dejarle lugar a mi hermano Lino para que se presente y los salude. Buenos días, hermanos, amigos que nos están escuchando, que Dios les bendiga, que tengan un excelente día, que tengan mucho éxito en cualquier cosa que emprendan hoy. No olviden darle las gracias a Dios. Bueno, y hoy tendremos un tema importante, un tema interesante que estaremos tratando, y bueno, pues queremos darles a conocer los números de aquí de cabina. Estamos aquí en Radio Fe Cristiana. Es 834-309-5348, el número aquí en cabina. Nos pueden llamar, pueden mandar un WhatsApp para alguna duda, alguna felicitación, algo que quieran comentar sobre el tema. Estaremos al pendiente para contestarles de la mejor manera que se nos presente. Y el número también donde se pueden comunicar es 834-116-7865. Y pues bueno, vamos a empezar. Muy bien, gloria a Dios. Y bueno, antes de empezar vamos a poner todo este programa en manos del Señor, elevando una pequeña oración. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu bendita misericordia que es nueva cada mañana. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque tú nos mantienes firmes en la convicción, en la fe. Gracias porque tú nos muestras cosas nuevas cada despertar. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que guíe las palabras que van a ser pronunciadas a lo largo de esta emisión, y que toda palabra que no sea proveniente de ti, Señor, no permitas que sea emitida por nuestras bocas, Señor, sino que toda palabra que demos sea proveniente e inspirada en tu santa palabra y sea de bendición, edificación para toda aquella persona que lo escuche. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y bueno, quiero yo comentarles la experiencia que tuve este fin de semana. Fue un fin de semana muy, muy bendecido para un servidor. Estuvimos ahí en el Congreso de Jóvenes de la Iglesia Monte de Sión, allá en la colonia Betel, y también estuvimos compartiendo la palabra en el culto de jóvenes de la Iglesia Poder de Fe, en la colonia Benito Juárez, y es para mí un privilegio, una gran satisfacción anunciarles que ya está pronta el diplomado que vamos a realizar en la ciudad de Tula para el Ministerio de Alabanza y Adoración, pero también quiero anunciarles que vamos a iniciar un diplomado aquí en Ciudad Victoria a partir del mes de enero, que se va a llamar Diplomado Elemental Básico de Liderazgo en el Ministerio de Alabanza. Y va a ser en plan sabatino, se van a llevar 8 materias en el semestre, va a ser dividido en dos trimestres. Las materias que se llevarán el primer trimestre serán teoría de la música, canto y solfeo,
ética ministerial y homilética. Y en el segundo trimestre serán introducción al piano, introducción a los instrumentos de armonía, introducción a los instrumentos de percusión y una materia que se llama alabanza y adoración. Todo esto lo estaremos iniciando en el mes de enero. Es un diplomado y lo estaremos haciendo en plan sabatino por las mañanas a partir de las 8 de la mañana. Cada clase constará de 1 hora y media, teniendo 1 hora de descanso para un devocional y un refrigerio. Entonces, cualquier persona que quiera mostrarse interesada en participar, en inscribirse y tomar este diplomado, puede pedir informes directamente a nuestra página de ICEM, Instituto Cristiano de Enseñanza Musical, en Facebook, y al teléfono 834-11-678-65 con un servidor. Y bueno, nos estarán prestando las instalaciones para realizar este diplomado precisamente en la Iglesia Poder de Fe, en la colonia Benito Juárez. Y bueno, esos son los anuncios que tenemos por el momento. Y vamos a entrar en materia. Le voy a pedir a mi hermano Lino que dé lectura al capítulo 6 de Carta a los Efesios y al capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, en el cual estaremos basando nuestra enseñanza del día de hoy. Amén, hermano. Bueno, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. En nombre de Jesucristo, dice así: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado con todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica al Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y suplicar por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago y todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuelen vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre al Señor Jesucristo, y la gracia sea con todos los que le aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Bueno, daremos lectura también a la segunda de Corintios, capítulo 10. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne.
pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piensa por sí mismo, que con él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos como algunos que se alaban a sí mismos por ellos, midiéndoles a sí mismo por sí mismos y comparándose consigo mismos. No son juiciosos, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios que nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no lleguésemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seamos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en obra de otros, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Pareciera un poquito largo estar trabajando sobre estos dos capítulos completamente, pero vamos a descubrir muchas cosas a lo largo de estas pequeña serie de estudios sobre la palabra de Dios, sobre lo que nos dicta en lo concerniente a lo que nosotros conocemos como el concepto de soldado de Dios o guerrero de Cristo. Toda la Biblia está plagada de términos militares, y sobre todo en el Nuevo Testamento, Pablo en sus cartas habla mucho sobre estos tecnicismos. Recordemos particularmente que esto es debido a que Pablo era un soldado, era un comandante, un jefe de fuerzas militares, y al llegar a Cristo todo lo ve como una guerra, y su vida fue muy dura. Entonces él se comunica más que nada en una secuencia de palabras, en un lenguaje más en términos de milicia que de cívicas. Entonces, en este capítulo 6 de Efesios, él tiene una visión. Dios le muestra cómo estar protegido de todo peligro, de toda acechanza del enemigo, y se le muestra como una armadura que él mismo dice, vestidos de toda armadura de Dios. En su concepción, en su conocimiento y entendimiento, Dios le muestra, ¿verdad?, el conocimiento de la salvación, vivir en salvación, como un casco, ¿verdad? Un casco que no va a dejar penetrar ideas ajenas a lo que es el plan de salvación de Jesucristo, y le muestra que viviendo en justicia, de acuerdo a la justicia de Dios, él va a ser equivalente a una coraza que no lo va a poder traspasar ninguna lanza, ninguna espada, ¿verdad? En aquel entonces la coraza era o un mayón de metal, o era también una pechera de metal. Y así nos va mostrando cada una de las partes de la armadura, y nos va comparándola con cada una de las doctrinas que Jesús nos enseñó. Y bueno, es muy importante que
que comprendamos esto, porque es algo de índole neurolingüístico y cultural, ¿verdad? La Biblia así nos lo muestra, debido al entendimiento cultural de cada persona en su entorno. Entonces vamos a descubrir muchísimas cosas en estos 2 capítulos sobre lo que nosotros manejamos o entendemos lo que es un soldado o guerrero de Dios. Y bueno, en el subtema de hoy, que hemos intitulado Antecedentes Penales, vamos a hablar sobre los principios, sobre las características que se requieren para poder ingresar a la milicia, en este caso a la milicia de Cristo. Como todo soldado, en toda milicia, necesitamos cumplir ciertos requisitos al ingresar a un trabajo, y una de las cosas que nos piden en cualquier situación laboral, además de salud física, preparación académica y ciertas características, ¿verdad? Uno de los puntos más importantes para todo mayor de edad es no tener antecedentes penales, no haber tenido delito. Y de esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Antes de entrar plenamente a lo que es la materia en estos 2 capítulos, como un preámbulo vamos a disertar sobre lo que significa tener antecedentes penales y lo que significa estar limpio de toda culpa. Y bueno, sabemos que una de las cosas que más respaldan la credibilidad en un cuerpo policíaco, en un cuerpo militar, es su honorabilidad, su honestidad, su pulcridad, su pureza, ¿verdad? Nosotros a todo esto le llamamos en el cuerpo de Cristo el testimonio de la persona. Y bueno, hay 2 tipos de personas civilmente hablando: el ciudadano común, el ciudadano de calle, y el ciudadano que ha incurrido en algún crimen. ¿Qué tiene que ver esto con la música? Aparentemente no tiene nada que ver con la música, pero sí tiene que ver mucho con el ministro de música, porque lo que estamos impartiendo o lo que estamos compartiendo, pues debe ser nuestro testimonio. Una cosa es lo que se comparte. Yo, por ejemplo, puedo dar una clase, mostrar una información, un conocimiento, y eso lo estoy compartiendo. Puedo estar tocando un instrumento y eso lo estoy compartiendo. Pero una cosa es lo que se comparte y otra cosa es lo que se imparte. Si, por ejemplo, yo estoy dando una clase de civismo, de ética, y en la calle mis alumnos me ven y mira el maestro cómo anda, anda entrando a los bares, anda diciendo palabras obscenas, entonces ahí ya estoy impartiendo. Una cosa es lo que comparto, lo que doy como información, como trabajo, y otra cosa es lo que doy como testimonio de vida, como ejemplo. Entonces yo puedo compartir mucha información, pero puedo impartir demasiada mala conducta o mala actitud o mal ejemplo y ser piedra de tropiezo para toda persona que me conozca. Asimismo, el ministro de música puede cantar muy bonito, puede entonar unas letras muy poéticas, puede hacer realzar las emociones y los sentimientos en la forma en que está interpretando la música, pero si esa persona que está compartiendo el talento musical que Dios le dio en una alabanza, en un momento de culto, en un momento de oración, su vida es toda una mentira, entonces lo que está impartiendo es otro tipo de espíritu. Recordemos que la Biblia se refiere en la palabra espíritu a las características de algo. Por ejemplo, volvemos a tomar el ejemplo de Juan el Bautista. De él se decía que tenía el espíritu de Elías. Quiere decir que en él veían todas las características que poseía el profeta Elías. Entonces, de esta manera vamos a ir discerniendo, vamos a ir despejando algunas cuestiones de lo que es el lenguaje en nuestro entorno, ¿verdad?, cultural y cristiano, para poder ir comprendiendo un poquito más sobre lo que nos habla la palabra de Dios. Antecedentes penales. No podemos nosotros entrar a un trabajo si tenemos antecedentes penales. Siempre nos piden una carta de no antecedentes penales. Y esto es subjetivo. Recordemos que
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y bueno, una de las características que tiene el sistema judicial en cualquier parte del mundo es el perdón o el pago de los delitos. Una vez pagados los delitos, se concede el perdón y la libertad, ya sea condicional o incondicional, sobre la persona que el sistema ejerce según algunas cláusulas. Es muy importante tener en mente todo esto. Uno va a empezar a pensar, bueno, el hermano ya va a empezar a hablar sobre términos jurídicos, sobre términos de abogacías, términos fiscales, y es muy importante comprender esto, porque todo es parte de la neurolingüística, todo es parte conforme al entendimiento que nosotros tenemos de la cultura en general. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es abogado. ¿Cómo le puedo hablar a él de Jesucristo? ¿Cómo lo puedo interesar en el tema si yo no manejo su lenguaje, si yo no manejo sus términos? Una vez conversando con él en su casa, que me invitó a comer, yo le empecé a hablar de Cristo y me dice, no, es que eso a mí no me interesa, eso, pues yo no soy religioso. Y le digo yo, le hago una pregunta, le digo, ¿tú sabes cuántos derechos constitucionales romanos se rompieron en el juicio de Jesucristo? Y se me queda viendo sorprendido. Y le digo, ¿verdad que no sabes? Y ustedes llevan una materia en la Facultad de Derecho que se llama Derecho Romano, incluso de ahí viene todo el sistema fiscal, judicial que tenemos hoy en día en la mayor parte de las naciones. Y bueno, Dios permitió que un sistema judicial, que una ley diferente a la judía se levantara para que un pueblo pudiera tener un edicto, una constitución jurídica que pudiera sopesar sobre la ley de los judíos. El error de los judíos fue pensar que la ley venía de ellos y olvidando que la ley viene de Jehová. Entonces, estas características se dieron en un entorno histórico para que el Mesías pudiera venir y un montón de cosas que empecé a explicarle y él empezó a investigar y los documentos históricos, ¿verdad? ¿A poco Jesús tuvo un juicio claro? Si hasta en las películas sale, ¿verdad? Está Poncio Pilatos, está Jesús, está el Sanedrín, está la parte acusadora, está la parte defensora. De hecho, la parte jurídica, la parte legal, el juez lo declaró inocente, pero la parte acusadora lo condenaba. Y Poncio Pilatos, que en este caso era el representante del emperador en Roma, como tenía un problema no tanto jurídico, sino más bien una revolución civil en ese momento, él lo que hizo fue lavarse las manos. Muchos pensamos que se estaba excusando sobre el juicio de Jesús, pero él se estaba lavando las manos no por la sentencia que le estaba dando a Jesús, ni por la situación que estaba viviendo con los judíos, sino porque él estaba sabiendo que estaba cometiendo un error que era que le podía costar el cargo. Entonces él estaba buscando una manera de salir de esta situación para no perder su puesto, porque los romanos eran muy observadores de la ley. Si algo le valió a Pablo en los juicios que él enfrentó, fue que apeló a una corte romana y tuvo que viajar a Roma, un viaje que duró años, y él apeló a su condición de ciudadano romano. Todas estas cuestiones, todas estas situaciones culturales, las tiene que conocer un soldado de Dios. Tenemos que estar muy bien informados de todo el entorno cultural en el que se desarrolló todo el contexto bíblico para poder explicárselo a alguna persona. Y bueno, este amigo, ¿verdad? Llegó un momento en que se interesó y empezó a hacer preguntas. Sabemos que Dios obra de muy diferentes maneras y el Espíritu Santo, desde el momento en que ya tiene ahí la inquietud de conocer, ya está obrando en su corazón. Entonces es muy importante conocer todo esto. Vamos a ir a un fragmento musical y enseguida regresamos con este tema.
Gloria a Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Bueno, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de indulgencia, de perdón, en un contexto que los músicos podremos entender muy bien. Hubo muchos grupos musicales que causaron sensación por sus mensajes de una trascendencia que se dio en un movimiento social a mediados de los 60, 70, dentro del contexto de lo que es la música de rock a nivel mundial. Y podemos hablar de grupos como Led Zeppelin, grupos como los Beatles, grupos como Aerosmith y muchos otros, ¿verdad? Y muchos de estos músicos fueron llevados incluso a ser tratados como figuras públicas a la par de los políticos, a la par de las personas que han hecho grandes cosas en bien de la humanidad, por el bienestar social, por el simple hecho de que su música tuvo un gran impacto. Y bueno, son músicos que se dedicaron a crear canciones, letras que en el planeta, en el mundo, ante la sociedad, pues fue de mucho impacto, ¿verdad? Y trascendió su trabajo más allá de esto, puramente artístico, sino que tuvo un trasfondo también de impacto a nivel político, social, cultural, y algunos de esos grupos fueron llevados incluso a la máxima concesión honorífica que se le puede dar a una persona en diferentes países. Tomemos por ejemplo el caso de los Beatles. Ellos fueron ordenados lordes, señores, allá en Inglaterra, por la reina de Inglaterra. Entonces ellos llegaron a ocupar un cargo real, llegaron a formar parte de la realeza. Asimismo, los Rolling Stones también llegaron a formar parte de la realeza. En este caso de los Rolling Stones, creo que es el caso más conocido. A ellos incluso también se les empezaron a dar las llaves de la ciudad en varias partes del mundo. Cuando a una persona se le entregan las llaves de la ciudad, se les considera como ciudadanos modelos, ejemplo a seguir y muchas cosas. No cualquier persona se le ofrece las llaves de una ciudad, porque entonces ya son ciudadanos honoríficos de tal ciudad. En el caso de los Rolling Stones, llegaron a una ciudad y uno de los integrantes de los Rolling Stones, si alguno de nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando, conocen un poco la historia de este grupo que ya lleva casi 50 años de trayectoria. Mick Jagger, el líder del grupo, Keith Richards, el guitarrista, Brian Jones. El Brian Jones tuvo un final trágico, ¿verdad? Por medio debido a su estado depresivo, los problemas que tenían, etcétera, etcétera. Sabemos a lo que nos lleva todo esto, ¿verdad? Pues él tuvo un final trágico, decidió quitarse la vida en un momento en el que el grupo estaba alcanzando su mayor número de éxitos. Y bueno, cosas más, cosas menos. A lo que nos atañe en el tema de hoy es que, por ejemplo, uno de los integrantes del grupo Rolling Stones, al momento de darles las llaves de una ciudad de Estados Unidos, pues resulta que uno de los integrantes años atrás había cometido una multa, había tenido una infracción de tránsito por conducir a exceso de velocidad y había sido privado de su libertad por unas cuantas horas, ¿verdad?, en la cárcel de dicha ciudad, hasta que ya se resolvió el conflicto y bueno, pero quedó registrado en los anales jurídicos de dicha ciudad y pues tenía una infracción de tránsito. ¿Cómo es posible que se le vayan a entregar las llaves de la ciudad a un grupo cuyo uno de los integrantes tiene en su historial jurídico una infracción de tránsito? Pareciera cosa de jocosa, ¿verdad? Pero en el momento de que se hace la ceremonia de que se le entrega las llaves de la ciudad al grupo Rolling Stones, el alcalde de la ciudad hace llamar al comisario de tránsito, al comisario de la policía, y traen en ese momento la histórica multa, la histórica boleta de infracción de tránsito de uno de los integrantes de los Rolling Stones. Y el alcalde de la ciudad, antes de entregar las llaves a los Rolling Stones,
rompe la boleta de tránsito en público ante toda la audiencia y así queda exonerado, limpio de toda culpa y libre de antecedentes penales este músico, y ya se le pudieron dar las llaves de la ciudad y llegaron a ser representativamente ciudadanos honoríficos, modelos, ejemplos a seguir de dicha ciudad. Y así pasa en muchas situaciones. Tal vez en este caso puse yo un ejemplo usando un grupo musical y usando una situación histórica, una situación verídica, un caso que le sucedió, mostrando cómo ellos no podían recibir las llaves de la ciudad porque uno de sus integrantes estaba manchado. Uno de sus integrantes tenía antecedentes penales, tenía una deuda administrativa, civil y jurídica ahí en esa ciudad, y no había matado a nadie, no lo habían encontrado con drogas, no había golpeado a nadie, simplemente se había pasado un alto y exceso de velocidad, pero eso era una falta, era un total impedimento para que pudiera considerarse como un ciudadano modelo. Cuando llegamos a Cristo, Cristo nos exonera, Cristo nos limpia, Cristo nos borra todas nuestras infracciones, Cristo nos limpia de toda culpa, y si nosotros tenemos antecedentes penales, Jesucristo nos rompe todas las actas que nos inculpen y nos hace limpios y nos hace ciudadanos modelos. Depende de nosotros conservar ese estatus, conservar la pureza, conservar la limpieza, conservarse limpio, libre de todo crimen. Esto es lo que concerniente al tema que estamos manejando, el soldado de Dios, la militancia en el cuerpo de Cristo, lo que debemos de tener en observancia en todo momento. Amigo, hermano, si tú ya llegaste a Cristo y estás emprendiendo un ministerio, ten en cuenta estas palabras. Una cosa es lo que se comparte y otra cosa es lo que se imparte. Es más importante lo que se imparte que lo que se comparte, porque lo que se comparte lo podemos encontrar en algún medio impreso, en algún medio digital. La información la podemos obtener de diversas personas, de diversas instituciones, pero lo importante es lo que estamos impartiendo. Tenemos que impartir un estado de completa libertad, de completa inculpabilidad, de que nadie pueda señalarnos, de que podamos dar lo que nosotros podamos hacer en bien del prójimo, que se esté limpio de toda culpa. Y bueno, podemos poner muchos ejemplos en los ministerios, ¿verdad? De faltas que podemos incurrir en determinado momento, que debido a que no tenemos la suficiente observación de conducta, podemos llegar a incurrir en este tipo de situaciones que pudieran en determinado momento señalar nuestro ministerio y detenerlo o aletargarlo y que llegue en un momento a llegar a un estado en el que nosotros podamos desesperarnos, podamos caer en la impotencia, podemos llegar a pensar que nuestro trabajo no es agradable a Dios. Sí es agradable a Dios, nuestro trabajo, lo que compartimos es agradable a Dios, pero simplemente lo que impartimos puede ser piedra de tropiezo para la persona a la que le estamos compartiendo, pero también puede ser motivo o causa de que nuestro ministerio no avance como nosotros soñamos o anhelamos que se realice, ¿sí? Tenemos que prepararnos, es lo más importante. Lo más importante es estar preparados tanto en lo que compartimos como en lo que impartimos, tanto en la información, en el perfil que tenemos como ministros, ya sea maestros, ya sea evangelistas, ya sea músicos, ya sea cualquier otra actividad en la cual nosotros compartamos, así como nuestra vida espiritual, que es lo que impartimos, porque lo que vamos a impartir es el fruto del Espíritu Santo reflejado en nuestras vidas.
Por ejemplo, yo no puedo decir, soy maestro de niños y, por ejemplo, en mi casa ser desobediente, ser rebelde, no leer la Biblia nunca, no tener una vida de comunión con Dios. Y entonces estoy viviendo una vida de mentira. Estoy practicando precisamente lo contrario a lo que digo ser y hacer. Podemos vivir una vida de mentira y hoy vivimos rodeados de tanta falsa información por las redes sociales, donde cada quien busca su propio bienestar, donde cada quien busca su propio reflejo de sí mismo sobre la sociedad para impactar, para causar una buena impresión. A esto le podemos llamar que está dentro de lo que la Biblia llama soberbia y vanidad. Y recordemos que pues esto entorpece cualquier ministerio. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a los niños, maestros? Si nosotros vivimos una vida doble, nosotros no podemos por ahí andar publicando cosas bonitas, cosas que encubren nuestra doble vida, ¿sí? Haciendo comentarios loables sobre nuestra personalidad cuando nuestra realidad es otra, ¿sí? Entonces un verdadero maestro es aquel que se prepara. Para ser un maestro se requieren años de preparación. No cualquiera puede ser un ministro maestro, ¿verdad? Y sobre todo de niños que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que en nuestras manos está la educación de esos niños y se nos va a ser reclamado. Podemos también decir, amigo ministro de música, no podemos ministrar una cosa que no estamos viviendo, una situación diferente a la que nosotros estamos realizando en nuestra vida. Nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios es muy importante a todas las personas que están ministrando allá arriba en un altar. Recordemos que estamos junto al sacerdote. En el ministerio levítico también los músicos eran sacerdotes preparados. Ellos empezaban su estudio prácticamente al momento de nacer. Formalmente lo hacían alrededor de los 15 años, 12 o 15 años. Se convertían en alumnos y empezaban a ministrar a partir de los 25 años. Toda una vida de preparación simplemente para tocar un instrumento allá arriba en el altar. Terminaban de ministrar a los 50 años y se convertían en maestros, y siempre estaba un maestro y estaba su discípulo. El músico siempre tiene el afán de demostrar su soberbia, aunque inadvertidamente no lo reconozca, y esto es algo que confundimos nosotros, la libertad con el libertinaje. Recordemos que no hay mayor libertad que estar sujetos. Parecería una contradicción, parecería que la Biblia se contradice, pero no es así. La Biblia se explica a sí misma y se complementa en toda su información, en toda la palabra que Dios nos da. No hay mayor libertad que estar sujetos. No hay mayor libertad que tener libre albedrío por no incurrir en crímenes. Jamás podrá tener el individuo mayor libertad que estando consciente de que nada debe y nada teme. Entonces, por eso estamos hablando de los antecedentes penales. Estamos hablando sobre las situaciones que embargan nuestra vida, nuestra conducta, y pueden afectar nuestro ministerio. Antes de iniciar un ministerio tenemos que ser limpios por la sangre de Cristo y observar sus guardamientos, amarlo, seguir un camino, una vida de total consagración a nuestro Dios. Si no, estamos viviendo una vida de mentira. Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros no guardamos los mandamientos de la ley de Dios, no amamos a Jesús. Uno podrá decir, bueno, es que ya no vivimos en el tiempo de la ley, vivimos en el tiempo de la gracia. Bueno, la gracia es que Jesús nos perdona y nos da la libertad de cumplir la ley, porque Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, no hay mayor libertad más que vivir bajo la ley, más que vivir sujetos, más que vivir en obediencia. La obediencia será el tema que vamos a tratar en nuestro próximo programa. Por el momento vamos a ir a un interludio más musical y enseguida regresamos.
Gloria a Dios, aleluya. Y bueno, siguiendo con la temática de los antecedentes penales, esto lo traducimos en nuestro léxico como culpa, como culpabilidad. La mayoría de las personas tenemos un sentido de conciencia en el cual podemos discernir lo que es lo bueno y lo malo, lo que es la culpa y lo que es la inocencia. Pero somos personas, seres racionales, nos embarga nuestra razón en todo momento, no podemos nunca dejar de pensar, y gloria a Dios porque nos da este atributo, esta característica al ser humano, el de poder razonar, el de poder discernir, el de poder tomar decisiones, y es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado como criaturas hechas por Él, y nos da también la posibilidad a través de este razonamiento de ser hechos hijos de Él completamente, porque nos da la posibilidad de tomar decisiones, de decidir estar con Él o estar fuera de Él. Todos tenemos la libertad de hacerlo. No podemos obligar a nadie a aceptar lo que es una conducta agradable a Dios. Tampoco podemos obligar a nadie a llevar una conducta en su ministerio que no sea de su agrado. Pero si somos personas conscientes de que nuestro trabajo, nuestro ministerio es para bendecir, para edificar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestro amigo, entonces sí debemos de tener estas características. Uno podría decir, bueno, se piden muchos requisitos, para entrar a la milicia se requiere esto. Requisitos es que se requiere tener estas características para poder tener este trabajo. Si yo voy y pido un trabajo en el cual se tenga que manejar una computadora, pues entonces es requisito tener conocimiento sobre la computadora. Si yo solicito un trabajo donde es requisito, se requiere manejar una máquina retroexcavadora, es requisito que tenga experiencia en este tipo de máquinas, y así podemos enumerarlos, podemos hacerlos. Si nosotros estamos en un ministerio bíblico, en un ministerio eclesiástico, es requisito tener ciertas características, y uno de ellos es la libertad de culpa. Jesús dijo: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Apeló a la conciencia de cada uno de los que estaban presentes. Habían inculpado a una mujer que había sido acusada de adulterio. Entonces le decían a Jesús que esa mujer tenía que ser pasada por piedra porque así lo marcaba la ley. Jesús no les contestaba. Ellos insistían y Jesús no contestaba, hasta que llegó el momento en que Él apeló a la conciencia de cada uno de ellos y mostró lo siguiente: el que esté libre de pecado puede tirar la primera piedra, adelante. Y cada uno de ellos empezó a retirarse, desde el más viejo hasta el más joven. Entonces aquí podemos señalar, Jesús nos muestra de que solamente aquellos que estaban culpando a esta mujer pues eran los que estaban teniendo en sus pensamientos, en su mente, en su corazón, ideas no sanas, no santas respecto a esto. ¿Cómo los confrontó Jesús? Simplemente con la realidad de sus vidas, no con la mentira que ellos estaban viviendo. Ellos se estaban atribuyendo una vida de santidad falsa, ficticia, porque entonces ¿cómo ellos iban a estar al acecho de una mujer esperando que cometiera un error, caerle en adulterio? Y para empezar, en una sociedad tan estricta como la judía de aquel entonces, ¿cómo iban ellos a saber que esta mujer era adúltera? Simplemente tenían ese conocimiento porque estaban al tanto de las actividades de la mujer, que por consiguiente nadie puede estar consciente de algo de lo que no vive. Entonces ellos también tendrían por lógica una conducta similar a la de la mujer. Prácticamente Jesús les dijo: ¿y ustedes no son adúlteros también? Entonces por esto ellos sintieron culpa. Ellos tenían antecedentes penales que solamente Dios nuestro Señor podía saberlos. Ellos
estaban tan seguros de su condición, de que nadie sabía su secreto, su tremendo secreto, su vida, que fueron capaces incluso de incriminar a una persona y ellos estar completamente seguros de que nadie los iba a descubrir. Pero, oh sorpresa, se encontraron ante quien escudriña los corazones y conoce los pensamientos de todos aquellos, de Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de señores. Asimismo, nosotros podemos mostrar una vida en la cual podamos llevar un testimonio aparente, pero ¿qué pasa en nuestra intimidad? ¿Qué pasa en nuestra vida personal? ¿Qué pasa con todo aquello que la gente no se da cuenta? Realmente estamos convencidos de que podemos llevar una doble vida y que no puede haber un tropiezo en algún momento que haga en cierta situación o instante hacer tropezar o hacer tambalear nuestro ministerio. Esto es algo que nosotros debemos de llevar en nuestro corazón en todo momento y acudir a quien solamente puede ayudarnos. Porque esto es algo muy muy personal, es solamente de nosotros con Dios, lleva mucho trabajo y el mayor de los trabajos no se ve, no es público, la gente no nos va a aplaudir por esto, pero Dios nos va a recompensar si nosotros hacemos todo de acuerdo a su divina y santa y soberana voluntad. ¿Por qué tanto requisito? Porque Él así lo dispuso. Tal vez nosotros estemos llevando nuestro trabajo eclesiástico, nuestro ministerio, sin percatarnos de que realmente lo que estamos impartiendo está dañando a los demás. Las murmuraciones, los dimes, los diretes, que la demás gente pueda ejercer sobre nosotros, ahí ya es culpabilidad, ya es un antecedente penal, ya es algo que nos impide llevar con libertad nuestro trabajo, algo que está impidiendo que la gloria de Dios se manifieste totalmente en nuestras vidas. Podemos llevar adelante una actividad y ante las cámaras, ante las fotografías, esto puede ser demasiado aparente, pero no podemos seguir así si queremos realmente darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces recapitulando, vamos a hacer esto un poquito más didáctico en lo consiguiente. Bueno, estamos ya en la recta final del programa, de la emisión, y continuaremos con este tema en el próximo programa. Esperemos que esto les esté siendo de verdadera edificación a todo el que nos escucha. Esperamos sus comentarios, sus preguntas, y nosotros estamos aquí para servirles, para resolver cualquier duda que pudiera suscitarse a raíz de lo que nosotros estamos compartiendo e impartiendo sobre la palabra de Dios en el ministerio de la música y en todo ministerio que usted, hermano, esté desarrollando para glorificar y honrar el nombre de Jesucristo y llevar adelante la obra, el mandamiento que Él nos ha dictado, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos en todas las naciones, en todas las etnias. Entonces, el ministerio de maestro es uno de los más importantes. Hay que prepararse, maestros, ya sea maestros de música, ya sea maestros de niños, maestros de jóvenes. Hay que estar totalmente consciente de la importancia que recae en la responsabilidad que tenemos en nuestra persona al desarrollar esta actividad. Y bueno, por mi parte es todo. Soy su hermano José Salazar García. Pueden contactarme al teléfono celular 834-11-67865. Estoy a sus órdenes para cualquier cosa en la que yo pueda servirles, y dejo en este momento el lugar a mi hermano Lino, que estará despidiendo el programa, y además también nos despediremos con un tema musical más. Pues yo les bendigo en el nombre de Jesucristo y los espero aquí el próximo lunes de 8 a 9 por Radio Fe, Estación Cristiana. Gloria a Dios, hermano. Bueno, pues esperemos que este mensaje que hemos traído, que les haya
les haya gustado y que pues bueno, que sea de edificación para cada uno de ustedes, amigos radioescuchas. Y bueno, pues queremos también decirles que estamos a sus órdenes aquí en Radio Fe Cristiana, en el teléfono 834-309-5348, por ahí estuvimos contestando el WhatsApp a nuestro hermano Ángel. Bueno, pues muchas gracias, gracias por las oraciones, a mi hijo que estuvo un poquito malo, pero bueno, con la gracia de Dios ya todo está muy bien, se está recuperando y pues bueno, también queremos invitar a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos quieran acompañar hoy a las 6 de la tarde en la casa del hermano José. Tenemos un culto, es en la colonia Berta de Lavellano, calle Químicos. Ahí estaremos a partir de las 6 de la tarde. Las puertas están abiertas para aquel que nos quiera acompañar. Y pues también decirles que pues estamos a sus órdenes. Si en alguna iglesia, algún hermano que tenga alguna duda sobre los temas que estamos planteando en este programa, pues nos pueden invitar a su casa, a su iglesia, y pues con todo gusto les explicaremos un poco mejor los temas que estamos tratando aquí en la radio. Y pues bueno, por nuestra parte pues es todo. Vamos a despedir el programa con una oración a nuestro Creador. Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre, porque tú has permitido que nuestros pasos llegaran firmes a este lugar, sin importar que hubo por ahí algunas situaciones, pero bueno, tú eres grande, tu misericordia es muy grande para todos nosotros. Nos has traído con bien, gracias te damos, Señor, porque tú, Padre mío, nos has mostrado muchas cosas y gracias te damos también, porque pues tú, Señor, nos has sustentado para llegar hasta este lugar. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor, y también que el mensaje que hayamos traído en esta mañana, pues sea de edificación para ministerios, para hermanos, y pues bueno, que en el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Despedimos con un canto.